buenas noches. Hoy no he dejado musiquita. Hoy no he dejado musiquita, pero quiero que vaya entrando gente, ¿vale? Para recibir a quien tenemos que recibir como se merece. Muy buenos días. ¿Cómo estoy yo? Muy buenas noches, Sita. Muy buenas noches, Milomiji, mi Joana. Quiero que haya más gente porque quiero que recibamos bien con todo el calor que nosotros sabemos recibir a la gente buena que viene aquí al canal a compartir toda su experiencia. En este caso tenemos al grandísimo Pedro Amorós, que nos va a hablar sobre psicofonías y otros temas de parapsicología, que quién mejor que él, que me ha hecho el favor de venir a este microcanal cuando él no le hace falta para nada estar aquí, pero lo hace porque es un hombre estupendo. Y claro, quiero que haya gente para que le demos la bienvenida como se merece, ¿vale? Hola, buenas noches, Consuelo. Claro, Consuelo, dice Consuelo, felicidades por conseguir a un invitado de este nivel. Es que Pedro es muy buena gente y siempre que le he pedido algo, él siempre me ha ayudado. O sea que estoy feliz. Y nada, y quiero que la gente vaya entrando porque él nos tiene que contar cosas, nos va a contar cosas que nos va a sorprender para bien, que nos va a ayudar a entender mejor el mundo de las psicofonías, que nos va a ayudar también a verlas con un punto de vista diferente, ¿no? No solamente desde el miedo, sino también desde la curiosidad. Y entonces por esta razón quiero que seamos más para que llegue a más gente lo que Pedro Amorós nos va a contar. Pues nada, hola Consuelo, hola a toda la gente que estáis, si no saludáis, malotes. Y también, según vayamos hablando, lo que yo quiero hacer con Pedro es una charla tranquila y amena. Y si alguna pregunta, alguna duda tenéis en un momento dado sobre el tema sobre el mundo de la parapsicología y en concreto de las psicofonías, pues la ponéis y yo pues se la traslado a Pedro, que él la va a contestar encantado. Pero yo creo que va a quedar súper claro todo lo que nos va a contar y lo que nos va a decir. A mí me ayudó mucho a entender el mundo de las psicofonías, Pedro, cuando estábamos en pandemia, estábamos en confinamiento y entonces como que todos consumimos YouTube como descosidos para evadirnos un poco de lo que estaba sucediendo. Yo me encontré con el canal de Pedro, que por cierto, las moderadoras van a ir poniendo enlaces con el canal de Pedro y con algunos libros que él ha publicado para que los que estéis interesados entréis en el enlace, ¿de acuerdo? Al canal os invito ya a que os suscribáis porque hace unas investigaciones increíbles. Aparte que no hay trampa ni cartón, investigaciones in situ fantásticas y que suelen salir, y si no salen resultados no salen, y si salen te lo explica bien, y te lo pone y te lo repone para que tú lo entiendas bien, o sea, no engaña como hacen en otros canales, ¿no? Y yo creo que ya le vamos a dar paso porque tengo muchísimas ganas de hablar con él y que vosotras, porque creo que todos somos chicas ahora mismo, le conozcáis como yo le he conocido, ¿no? A ver, le vamos a... ¡Hola, Pedro! Muy buena, Susana, ¿cómo estás, Mónica? Pues encantadísima de que hayas aceptado estar aquí en este pequeñísimo canal, porque yo sé que no te falta, que tú ya, vamos, no lo necesitas, lo tienes todo. Bueno, tú sabes que todos empezamos con un suscriptor, ¿eh? O con 0, para ser más exactos. Bueno, el primer suscriptor normalmente es uno mismo que se suscribe, se autosuscribe, ¿no? Pero nada, para mí es un placer estar aquí contigo. Ya sabes que me encanta cómo lo haces y, por supuesto, tu forma de entrevistar, que es amena, que es directa y que te llega un poquito, ¿no? Y por ello, para mí, Susana, es un placer estar aquí contigo, por supuesto, y con toda la gente del chat que nos está acompañando hoy, que a todos los espectadores, por supuesto que sí. Claro, tengo que decir que a veces se me va un poquito la imagen, lo tengo todo a ti bien, lo tengo todo bien conectado, pero no sé, alguna cosa habrá con la compañía, con mi compañía que muy contenta no me tiene. Entonces, yo lo que estaba diciendo es que a mí
Me encantó descubrirte en pandemia en tu canal Aventura del Misterio, que van a estar poniendo el enlace para que todo el mundo vaya para allá. Me encantó porque explicabas de una manera tan sencilla, siendo algo complicado, lo que realmente eran las psicofonías, según tus investigaciones, que a mí me gustaría compartir eso con la gente que nos está viendo y cuentes, después de tantos años investigando, ¿cómo defines tú las psicofonías? Bueno, antes de nada, pues Aventura del Misterio. La historia de Aventura del Misterio tiene tela, Susana. O sea, tiene mucha... Aventura del Misterio parte de un programa de televisión que tenía yo, que era Noche de Misterio. Lo estuve haciendo, era un programa que éramos 22 compañeros en la tele. Tenía su plató, tenía sus historias y estuvo 7 años en antena, muy bien, hasta que la gente, todas las semanas teníamos un programa, tenía un índice de audiencia brutal, le gustó mucho a la gente, ¿no? Entonces, yo hablando con mi querido Teo Plaza, que él ahora está en Televisión Española, pues estuve hablando con él y le comenté, digo, vamos a ver, Teo, y tengo que hacer un cambio, porque voy a hacer un descanso, la gente la tengo muerta y vamos a hacer un descanso. Y bueno, pues así nació Aventura del Misterio, ¿no? O sea, siendo lo que era un magazine que hacía yo de misterio, que era un programa entero de 90 minutos, ojo, que es mucho tiempo. Sí, cierto. Para televisión es mucho tiempo y tú lo sabes, lleva muchísima preparación con reportajes, tenía un montón de secciones, ¿no? Noche de Misterio estaba muy chulo. Alguno hay por ahí. Y entonces a mí se me ocurrió hacer lo mismo, pero en aventura, de modo aventura. Entonces Teo me dijo, Pedro, Aventura del Misterio, y así nació, ¿no? Se define como historia, cultura y misterio. Es decir, porque a mí me gusta mucho la historia. Sí, nos cuentas muchas cosas del lugar siempre, o sea que sí, es verdad. Claro, me gusta y tengo un hándicap aquí y me vas a comprender, tú que eres asidua de Aventura del Misterio, me vas a comprender. Y es que no puedo revelar muy bien muchas veces, la mayor parte de veces, dónde estoy. Claro. Y a mí que me encantaría contar la historia del lugar, que la tiene, pues a veces me toca callarme. Y es una pena. Yo doy algunas pistas, algunas cositas, pero claro, a veces las historias son tremendas de los lugares donde yo voy, ¿no? Y ahí es donde aparece la cultura. La historia es muy bonita, nos sitúa en el punto. Pues el Castillo de Orihuela, por ejemplo, no necesita nada más que, bueno, pues estar ahí. Y luego, pues, te he puesto un ejemplo, ¿no? O bien la cueva de Jaime el Barbudo, que es muy reciente. Sí. Que bueno, donde sí que me puedo explayar un poquito con la historia, tampoco mucho para no aburrir a la gente, porque al fin y al cabo es eso. Y luego lo que es cultura y el misterio que tiene, pues la grabación, la experimentación, y por eso para mí es fundamental poder transmitir lo que es la realidad de las cosas. No podría ser de otra manera. Es decir, yo no podría, y fíjate que me costaría bien poco, en edición o sin edición, con hilos y porque las cosas se mueven solas e inmediatamente repuntes de audiencia, pero a mí me da igual. Yo, pues a quien le guste, le ha gustado, ¿sabes? Y yo encantadísimo con lo que hay. Ahora bien, cuando ocurre algo, ocurre de verdad. Y por eso toda la gente de aventura sabe perfectamente que cuando ocurre algo, ocurre de verdad. Esa es la cosa, Pedro. A mí me enganchaste porque sí, yo te conocía de haberte escuchado en montones de emisoras de radio, de verte en la televisión, pero ahí es como que te conocí de verdad. Te conocí de verdad porque y es eso, que además que te tiras que puedes estar 1 hora, 1 hora y media viendo tu investigación que has hecho en X lugar, y si no ha pasado nada, no ha pasado nada. No nos engañan, no te inventas cosas, no nos tomas por tontos. Y a mí eso es lo que me gustó, porque era cuando ha pasado algo, ha pasado. Y si esa investigación no ha pasado nada,
lo contabas con total tranquilidad y la gente te seguíamos igual, o sea, nos gustaba eso, ¿no? Sí, es que, fíjate, cada vez que hacemos una aventura, por ejemplo, en esta nueva todavía la estoy analizando, sí. porque yo tengo un previo, o sea, Claro. voy a grabar al sitio, esta vez me metí con 42 grados y medio en plena montaña, sin un árbol. Que tú estás muy loco también, para meterte en los sitios, estás muy loco también. Pues aquí me metí en una caverna mágica, donde dicen que hay un portal a otra dimensión. Bueno, ya lo verás. Qué No desvelo bueno. más. No desvelo más. Espero tenerla dentro de una semana, espero tenerla preparada. Pero claro, Pero eso, el trabajazo que tiene Pedro, que tiene que elegir el lugar, tienes que preparar todo, tienes que hacer la grabación, luego tienes que verte el bruto y luego tienes que hacer tu edición para que quede bien para el canal. Y escucharte, sí, claro. Lo que, o sea, es un pedazo de trabajo el que tienes ahí. Realmente, cada vez que hacemos una aventura del misterio, es como una mini película. ¿Ves? Es sí, la sí, realidad, sí. Es la realidad, porque tiene un planteamiento, tiene un nudo y tiene un desenlace. Cierto. Es verdad que son vídeos de YouTube, que es un vídeo reportaje, es cierto, pero tiene un eslabón continuado que te va llevando paso a paso, son como mini películas. Pero sí. A todo esto, Susana, gestiona permisos, gestiona historias y, bueno, luego accede al lugar. A mí me cuesta cada aventura una semana de trabajo, de hacer. No llega, son 5 o 6 días de trabajo y luego pues estar con mi gente, que a mí me gusta responder todos los comentarios, que esta semana me quedan muchos por responder, pero he ido súper liado de trabajo, porque claro, yo no me dedico profesionalmente a esto. El día que me dedique tendré mucha suerte, pero de momento no. Así que por eso, Susana, yo te decía que para mí lo fundamental dentro de... Si me veis mucho mirando hacia abajo es que estoy tocando aquí una masa informe, que es una especie de gorila, que bueno, me entretengo mucho con él. Así que voy a intentar no hacerle mucho caso, pero es como adictivo, me llama poderosamente la atención. Por eso te decía, Susana, que yo cuando detecto algo, pues por ejemplo el tema de la psicofonía, haciendo un poco de viraje y metiéndonos un poquito de lleno. La psicofonía es muy especial. La psicofonía hay que saber escucharla, porque tenemos una característica muy interesante y es que las voces psicofónicas se forman de energía. No existe un aparato fonador como laringe, como paladar, como lengua y todo eso que pueda llegar a dar una huella foniátrica de lo que es una voz psicofónica. Yo me dedico, y durante mucho tiempo me he dedicado al tema de la fonografía forense. Es decir, soy perito, calígrafo y forense, ¿no? Dentro de lo que son estos dos aspectos. Y muchas veces en un tribunal tienes tú que demostrar ante el propio tribunal que la persona que ha hablado se trata de la persona indubitada que tenemos la muestra, ¿no? Pero claro, aquí se cogen muestras de la voz de la persona. Por favor, diga usted, te voy a matar, que es lo que ha dicho. Por favor, diga usted, me gusta el chocolate, por ejemplo. Me gusta. Sin azúcar, pero me gusta. O vete tú a saber, cualquier cosa que haya dicho en una conversación. Entonces mi trabajo, mediante programas informáticos y algunos ecualizadores paramétricos, es intentar buscar las frecuencias por donde viaja la voz humana. Y te puedo asegurar, Susana, que la voz humana es totalmente diferente a lo que es una voz psicofónica. Es por eso por lo que en muchas ocasiones es complicado de entender. Yo me centro mucho en aventura, cada vez que obtengo una psicofonía, me centro en intentar exponer la tipología, ver los pulsos de voz, los pulsos fonográficos, los fonemas que la conforman y sobre todo con la psicofonía por absorción. Porque psicofonías, para que nos entendamos, hay 3 tipos. Psicofonías obtenidas por un micrófono, como este que cuelga aquí. Es un calcetín, pero es un calcetín de verdad, pero es que me quita los esputos. O sea que, vamos, funciona muy bien. Entonces, este micrófono capta las ondas de presión de aire, ¿vale?
Las Sí, ondas de presión se traducen como impulsos eléctricos que el micrófono los transduce y los conduce directamente al ordenador en forma de oscilograma, ¿no? En este caso de sonido puro. La tarjeta de sonido del ordenador lo decodifica y lo entiende, para que nos entendamos. Las microfónicas están formadas con un micrófono. Luego están las psicofonías de transradio, donde se utilizan receptores de radio en distintas bandas. Pues yo trabajo muchas veces con onda corta, muchas veces las bandas se miden en metros de antena, ¿no? Pues a 10 metros, a 7 metros, a 5 metros. Entonces voy trabajando con eso para intentar clarificar algunas posibles entradas, ¿no? Discriminando lógicamente lo que podría ser una voz humana. Y luego están las psicofonías o voces espontáneas, las psicofonías espontáneas, o bien las voces paranormales en general, ¿no? En esos tres grupos. Evidentemente, cuando obtenemos una psicofonía microfónica, sabéis que siempre digo psicofonías por absorción, psicofonías espontáneas. Realmente, todas las psicofonías son por absorción. Es una hipótesis que yo planteé hace muchos años, cuando escribí mi primer libro. Se aceptó dentro del comité del misterio, de lo paranormal, ¿no?, de mis colegas. Y al fin y al cabo lo que venía a explicar es que se producía una transformación energético-sonora del sonido. De manera que yo la muestra la hice hace muchos años, te podría decir 30 años, cuando cogí un papelito, por ejemplo, este papelito, y entonces yo estaba experimentando en ese momento y se me ocurrió decir, bien, pues si realmente tú necesitas energía para poder producir una psicofonía, pues es lógico que yo te proporcione energía. Y entonces empecé a introducir lo que eran las ondas portadoras del sonido. Y lo hice con este papelito, acercándolo al micrófono y arrugándolo. Y entonces pedí a las entidades, así tal cual, que si estáis ahí, por favor, utilizar la energía sonora del arrugar de este papelito para intentar modular mejor vuestra voz y que yo os comprenda. Y apareció una voz alucinante. Si quieres te cuento la historia, es muy cortita. Yo en aquel momento yo estudié la ingeniería informática en la Universidad de Alicante, pero a la par yo tenía una empresa de desarrollo informático, de programas informáticos, en varios sistemas, ¿no? Y uno de mis clientes era la policía de la población donde yo vivo. Y bueno, pues yo programaba todo esto y lógicamente tenía mis tiempos allí, con la policía y todo. Y yo tenía siempre al lado a un cabo, y entonces le gustaba mucho el misterio. Y esa noche, yo cuando arrugué el papelito, yo pregunté dónde vivía, la dirección de un conocido violador que había salido en la prensa, que estaba actuando por una zona de Alicante y todo eso, ¿no? Bueno, aparece una voz susurrante, además que la tengo publicada por ahí, que dice Tozábala, justo cuando yo estoy arrugando el papel. Tozábala, así tal cual. Pero además te veía súper claro, soplando. Al día siguiente me voy yo a la jefatura de policía, me pongo yo allí en el ordenador y bueno, pues en un ratito pues le digo yo a mi querido Ramón Villocabo, un cabo de allí. Digo, fíjate Ramón que anoche estaba yo grabando psicofonías, tío, y bueno, pregunté por el violador este, que porque era un momento donde todo el mundo quería capturar a este tío, a este delincuente. Y bueno, pues fue muy fuerte que me dice, hombre, Tozabala no me suena, no me suena. Total, que empezamos a mirar callejeros, nada. No lo encontramos. Tozabala, calle Tozabala, no, calle Tozabala, no, no, no. Porque además pregunté directamente en la dirección, ¿no? Y bueno,
nos seguimos a ponernos en nuestras cosas y de repente dice, un momento, espera. Abre un cajón que parecía que tenía telarañas, aparece un callejero del año de la polca. Aquello estaba negro de tanto manosearlo, aquello era tremendo. Y ahí buscó la calle Tozábala, que no aparecía, pero sí aparecía Doctor Zavala. Justamente a este tipo lo encontraron en la calle Doctor Zavala. En serio, qué fuerte. Bueno, una cosa que, no sé, a mí me sorprendió mucho. Y es por ello por lo que yo en mis libros he contado la historia y tal, ¿no? Pero sobre todo lo de arrugar el papelito y que la propia voz haya aprovechado ese sonido. Y de ahí me partió la energía, y es importante que lo digamos, de ahí me partió la idea de la energía. Y así fue como yo creé la hipótesis de la transformación energético-sonora. Y al fin y al cabo, lo que viene a decir es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto científicamente es una ley y se conoce como el primer principio de la termodinámica, tal cual actúa, ¿no? La energía no se puede crear desde nuestro universo conocido, ¿no? No sé si en otros, pero por lo menos en este, no, con nuestras dimensiones. Y fíjate que así es como yo me di cuenta que el uso de portadoras podía llegar a favorecer la entrada psicofónica. Y el uso del silencio también. Sí. Porque al fin y al cabo, toda psicofonía que nosotros escuchemos y que entre por un micrófono son ondas de presión de aire. Para generar una onda de presión de aire como la que yo estoy generando al hablar al micro, se necesita una energía. Es energía sonora que se transmite por el aire y luego se transforma en energía eléctrica por pulsos de inducción en la bobina que tiene o en el condensador que tiene este micrófono. Esto lo que te quiere hacer ver es que toda psicofonía necesita una energía productora para activarla, para detonarla. Antiguamente, dentro de lo que era el aspecto psicofónico, se hablaba de lo que era el famoso clic metálico de las psicofonías. Sí. Un clic que se escuchaba antes. Y claro, incluso había épocas donde decía, es que si la psicofonía no tiene clic metálico no es válida. Fíjate lo que se llegaba a pensar. Sí. Pero realmente no era eso. Realmente eran pequeños sonidos, pequeños ruidos, un crujir de la madera, un ladrido lejano de un perro, el viento, que mueve algo y hace un golpecito. Es decir, cualquier tipo de ruido que produzca una energía sonora que cree la molla portadora para poder generar una entrada psicofónica. Y en el silencio, cuando yo pongo psicofonías espontáneas, también se produce. De hecho, una de las características más interesantes de las psicofonías es que cuando tú tienes una línea oscilográfica, un oscilograma de una grabación de psicofonías, se ve la pauta, ¿vale? Cuando entra una psicofonía de las que nosotros conozcamos por espontáneas, ¿vale? De repente ves que el nivel de grabación del sonido de fondo disminuye, entra la psicofonía y luego vuelve otra vez a la par. Claro, este es el nivel de formación. Y ese es el patrón que siguen. Siempre. 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 Siempre se produce una absorción de sonido, porque es la energía que utilizan. Tú no puedes, si a ti te cortan la luz con algún apagón intencionado o no, o sí, como queramos entenderlo, y se te va la luz, tú no puedes encender tu ordenador si está conectado a la luz, o una bombilla, porque realmente necesitas corriente eléctrica, energía eléctrica. Evidentemente, esto también se traduce con la psicofonía. Así de sencillo. Bueno, sí, de sencillo porque lo explicas tú. Porque lo explicas tú, pero es increíble. Pero es que, claro, cuando uno escucha esto dices, vamos, es que ya estamos llegando a otro nivel cuando te hablan de las psicofonías. Antes ha dicho
Estrella, que nos está escuchando, que nos está viendo, decía qué bien, ya por fin explicaciones científicas y serias, ¿no? sobre estos asuntos, que es lo que estamos pidiendo muchos. Muchas gracias. Yo he escuchado, es verdad que lo de las psicofonías por absorción, yo he escuchado algunas tuyas que se hacen simplemente porque te bajas la cremallera del abrigo que llevas en ese momento, porque abres la cremallera de la mochila, y es que yo creo que es de las más claras que yo siento cuando tú las expones, ¿no? Para que las oigamos. Porque tiene mucha carga de sonido, porque tiene mucha energía. Sin embargo, a ver, hay algunas psicofonías en el silencio que se captan, que son perfectas y se escuchan perfectamente con calidades 10, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú tienes una en Aventura del Misterio que es múltiple, digámoslo así, no recuerdo bien el sitio, Pedro, soy desmemoriada para recordar los sitios, pero a un lugar donde tenía mucha energía negativa porque habían sucedido hechos durante la Guerra Civil. Y tú conseguiste una pedazo de psicofonía donde se escuchaban disparos, donde se escuchaban a alguien hablando, listos, no sé qué, o sea, diciendo cosas que dicen los militares en época de guerra. Eso fue en Agramonte, en el sanatorio de Agramonte. Estamos hablando, Susana, de posiblemente la psicofonía microfónica más larga que existe. Sí. Estamos hablando de 19 segundos y se contaba la historia de un tío que se había escondido. Date cuenta hasta todo lo que investigamos, porque yo me pasé días analizando esa psicofonía. Contaba la historia de alguien que en tiempos de la Guerra Civil, alguien del bando contrario, no sé qué bando sería, pues se había escondido en el sanatorio de Agramonte y se había hecho pasar por un enfermo, o bien que lo estaban tratando como enfermo. Y se ve que los del bando contrario van, lo ven allí, lo pillan y dice, bueno, ven aquí que vamos a curarte. Dispara. Sí, y es que se oye. Claro que se oye, jolín, Pedro, que yo no soy experta como tú, ni muchísimo menos, pero yo creo que es una cuestión de sensaciones, y yo sentía esas voces lejanas, pero lejanas en el tiempo. O sea, era como una especie de, no estoy escuchando algo que ha pasado ahora. Era un momento del pasado. Sí, y es que eso lo notas. Y yo os invito a todos que vayáis al canal de Pedro y que veáis ese vídeo y que escuchéis esa psicofonía, por favor, porque es increíble. Yo creo que no se ha hablado de ella lo que se tendría que hablar, porque es una psicofonía increíble. Os invito a todos a que vayáis. También están poniendo tu web, están poniendo todo para que la gente vaya cuando acabéis de estar aquí. No vayáis ahora que os conozco. Y entonces ahora viene la gran pregunta, Pedro. Yo cuando te hice una entrevista para mi Cinesin web hace como 2 o 3 años, el titular que yo saqué, el titular que saqué es: si yo dijese que son voces de difuntos, mentiría. ¿Tú te sigues manteniendo en eso? Por supuesto que sí. No puedo afirmar técnicamente que sean las voces de los difuntos, pero es indudable que ellos dicen que lo son. No todos, Pedro. Acuérdate de esa psicofonía que tienes de ¿por qué nos llamáis muertos? Claro. Yo fíjate, yo tengo dos aspectos, ¿no? O dos perfiles. El perfil del parapsicólogo, el cual te dice, Susana, no podemos admitir que sean las voces de los difuntos. No tenemos pruebas de ello. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista más cientificista, no podemos acercarnos, o paracientífico, por decirlo así, no podemos acercarnos ni atrevernos a decir, primero, ¿qué es una psicofonía? Aunque podríamos definir, grosso modo, de qué se trata, pero no podemos decir cuál es su génesis, dónde se ha formado, cuál es su origen. Podemos intuir y plantear hipótesis de trabajo, eso por supuesto, porque la parapsicología y el misterio está completamente repleto de hipótesis, pero no podemos afirmar algo de lo que no tenemos una prueba contundente para demostrarlo. Y luego está la opinión de Pedro Amorós, persona, donde evidentemente yo me he sorprendido. Porque como tú muy bien decías, cuando yo pregunto, dame un mensaje desde tu mundo, me aparece una voz, y esto es una psicofonía real, directo de los muertos. Y a continuación, una voz de mujer que dice,
y no todos los que están. Ya. Pero piensa en esto. Directo de los muertos. Vale, me han hablado desde el mundo de los muertos. Muy bien. Pero es que la mujer que habla a continuación y no todos los que están. ¿Pero qué me está diciendo? Además, son psicofonías calidad 10 que se escuchan perfectamente. ¿Significa que no todos los que están allí son muertos? ¿Que todavía no han encarnado? ¿Que es una especie de purgatorio? ¿Es el GAF? Es decir, la sala de almas. ¿De qué estamos hablando? ¿De que son extraterrestres? Es decir, se nos abre un mundo de planteamientos hipotéticos que podrían hacernos pensar que el mundo de los difuntos se comunica con nosotros. Pero también a la vez, como tú decías, yo pregunto, dando una psicofonía o habladme desde el mundo de los difuntos. Y aparece una voz en inglés que dice Why say that, que se escucha con claridad. Totalmente, se escucha clarísima. ¿Por qué nos llamas muertos? Claro, ellos no se consideran muertos. Es que si no, no estarían hablando. Lo que quiera que esté hablando, no está muerto. Porque yo les llamo consciencias inteligentes. Siempre, toda mi vida les he llamado entes, voces amigas, ¿vale? Desde que yo trabajaba con Sinesio, que les llamábamos entes, voces amigas. Bien, pero son consciencias inteligentes, porque saben quiénes somos. Y sí. se centran en nosotros mismos. De hecho, tú me llegaste a contar en esta entrevista que me diste que incluso alguna de estas voces te han acompañado en otras investigaciones y que incluso una de esas voces hubo en una ocasión que te felicitó por tu cumpleaños. Sí, sí, sí. Sí, es una voz que además la grabé con este aparato que tengo justamente detrás, este de ahí. Y la grabé hace mucho tiempo en casa de mis padres y bueno, yo además era el momento, yo tenía siempre una costumbre, ¿no? Y era que después de estudiar, estaba estudiando concretamente la carrera en ese momento, pues después de estudiar me leía la prensa un rato y bueno, pues mientras que estaba leyendo la prensa, porque se me hacía tarde y al día siguiente madrugaba, pues me ponía a grabar un ratito. 10 minutos, 5 minutos, 2 pruebas, no lo sé, depende. Y acostumbré a las voces a hablarme en un momento dado, ¿no? Pero normalmente caía sobre las 12, 12 y media de la noche, la 1, una cosa así, ¿no? Pero no, nunca más tarde. Y recuerdo que en pleno mes de agosto yo estaba experimentando justo a mi hora. He contado eso porque yo tenía mi hora para investigar y siempre la he tenido, siempre he guardado una pauta horaria. Siempre ha sido metódico, yo siempre, creo que no siempre. Siempre. Y bueno, pues entonces, claro, era el día de mi cumpleaños, el 15 de agosto. Y había pasado ya a 16, ¿vale? Estaba en la madrugada del 16. Y claro, aparece esta voz clara, porque yo siempre empiezo, habitualmente tenéis algo que decirme, por ejemplo. Y aparece una voz de mujer con claridad absoluta que dice, te he felicitado. Yo creo que es una psicofonía que yo creo que casi todos las hemos escuchado, en la aventura yo creo que también está, ¿no? Pero bueno, no te deja indiferente. Sobre todo porque yo esa voz ya la he captado en otra ocasión. Recuerdo que haciendo pruebas en lo que yo bauticé como la casa del aljibe, que era donde yo normalmente montaba mi laboratorio de experimentación de exteriores, es decir, mi coche con equipos y una mesita, que por cierto mi mesita siempre ha sido una ouija dada la vuelta, una ouija que salió en una colección de Fernando Jiménez del Oso y tal, ¿no? Y bueno, pues yo compré el primer número de Más Allá porque venía la ouija, luego ya cuando ya Fernando salió de eso, que hicimos mucha amistad y investigamos muchas veces juntos y tal, pues la cosa cambió, ¿no? Pero esa ouija para mí fue muy interesante porque siempre la he tenido de mesita, ¿no? Y casualmente
en la casa donde yo experimentaba, siempre volvía a escuchar esa voz. Y se me ha presentado en 2 o 3 ocasiones distintas. Con lo cual, para mí, entra dentro de lo que es el matiz de lo que se llaman voces acompañantes. Voces que van con algunas personas. Lo que no sé es quién sería. Claro. A mí hay otra gente, otros investigadores como tú, Antonio Pastor, quiero recordar, que me contó que él considera que estas voces son un grito que rompe el silencio, que quiere romper el silencio de entidades que no sabe muy bien quiénes son, pero que él pensaba que os mentían mucho a los que estabais investigando y que a veces no tenían todas las buenas intenciones que uno podría desear. ¿Estarías de acuerdo con esto que me dijo? Bueno, yo creo que de todo hay en la viña del Señor, es decir, tenemos muchísimos casos. Seres humanos hay buenos y hay malos. Hay serios y hay burlones. Hay con buenas intenciones y con malas intenciones. Pero en el mundo de lo extracorpóreo, de lo espiritual, por decirlo de alguna manera, yo creo que se mueven otro tipo de energías. Yo siempre utilizo un pequeño argumento, y es que si tú tienes la llave azul, abre las puertas azules. Ya. Esto lo que quiere decir es que depende de cómo vaya tu vibración, eso atraes. Si tú tienes sintonizada la radio en Radio Nacional de España, por decir una genérica, pues no vas a escuchar Onda Cero o la COPE. Te entiendo. He dicho 3 genéricas. Pero eso no significa que Onda Cero, la COPE y Radio Nacional de España estén emitiendo a la vez y que estén llegando a tu receptor, solo que tú no has sintonizado. Nada más que uno. Más o menos. Entiendo lo que quieres decir. ¿Podría decir, según tu punto de vista, el Spirit Box es un timo? Bueno, la Spirit Box es compleja. Yo conocí a su creador, a Franz Tamtion. Mucho tiempo estuvo, hace muchísimos años, creo que 1900 y pico, pues por el 2000 o así, me escribió un email diciéndome que necesitaba, porque claro, en aquel entonces Internet estaba bastante escaso de cosas, de lo paranormal, y me escribió para que yo le orientase en lo que eran las voces del transradio, es decir, la captación de psicofonías a través de un receptor de radio, que era el método común que utilizábamos los investigadores en TCI. Y por supuesto, pues desde el propio Jürgenson, Konstantin Raudiv, Alex Neider y otros tantos, hemos trabajado con frecuencias. Por ejemplo, la onda Jürgenson, 1450 kilohercios aproximadamente, ¿no? Que aquí no funciona, que aquí hay que poner otras, ¿no? Lo que te quiero decir es que este hombre estaba muy deseoso de conocer cómo funcionaba el sistema de transradio. Él no tenía ni idea, pero sí sabía. Yo le expliqué todo lo que pude, mantuvimos unos correos, unos contactos. Luego ya el hombre en el 2004 falleció, le dio un infarto, y él lo que quería era, en un principio, captar las voces de los extraterrestres. Sí, era para los extraterrestres, es cierto. Entonces, claro, bueno, no sé yo hasta qué punto eso le podría funcionar o no. Yo no lo sé si los extraterrestres tendrán una emisora para contactar con nosotros, no lo sé. Creo que hay sistemas bastante más sutiles. Pero el hombre tenía muchas ganas. Y el hombre había tenido un hecho traumático en su familia. Y bueno, pues yo le ayudé todo lo que pude, le expliqué tal, ¿no? Y luego aparece lo que era la Fran Box. Me dijo incluso de enviarme una, pero dije que no. Hoy me arrepiento, sobre todo porque se venden por una cantidad de pasta inmensa, ¿no? Porque es un poco... Pero en aquel momento los envíos desde Miami, que es desde donde él estaba, valían carísimos, y aquello era muy grande y me costaba una fortuna. Y dije, si es que esto no va a funcionar, ¿no?
Y tal como yo pensaba, bueno, pues luego ya la Frambox tuvo variaciones y tal, hasta que llegó a conocerse como la Spirit Box, la PSB7 o la PSB11, ¿no? que hay hoy en día. El problema que tenemos con esto es que no es fiable, Susana. Entonces, ¿yo para qué quiero experimentar con algo que no es fiable? Yo respeto a todos los grupos que lleven la Spirit Box y que hagan sus pruebas, porque han salido mucho en alguna serie de televisión y la gente, pues eso, pues si esos utilizan la máquina que hace ping, yo también quiero la máquina que hace ping. Es normal y se produce. A mí me pasa que muchas veces me escriben muchos amigos de Aventura del Misterio diciéndome, oye, ¿dónde puedo conseguir tus sensores? Es normal, ¿no? Pero el problema está en que la gente que hace apología de usar este tipo de cosas, pues está creando un mal karma para el tema, ¿no? Porque está, no digo que está engañando, pero el que es consciente de que es un error no debería utilizarla, porque entonces estás o engañando a la gente que te ve o engañándote a ti mismo, y ninguna de las dos cosas es buena. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de resultados que se obtienen con las Spirit Box, la mayor parte, no digo que no pueda quedarse incluida en una psicofonía, porque al fin y al cabo lo que hizo Frank fue un escáner en frecuencia modulada, no te Sí. pierdas esto, y bueno, pues va haciendo escáneres hasta que una cosa que se llama el Squelch, que en esta emisora es esta ruedecita que tú estás viendo aquí, perdón, Sí. esta, el Sí. Squelch, tú aquí le puedes ajustar la sensibilidad porque esto es una emisora decamétrica, una emisora de radio aficionado, de las buenas. Entonces, claro, tú aquí puedes ajustarle el Squelch y te puedes decir, vale, pues cuando la voz sea mínima salta o cuando no, sigue escaneando. Pues hace lo mismo. La Spirit Box hace un barrido de frecuencias, tanto por frecuencia modulada como por amplitud modulada. En onda corta no se meten y es muy interesante, sobre todo en 21 megahercios, perdón. Bueno, y en cuanto detecta una señal potente, ahí para, ¿no? Pero son 200 milisegundos de interrupción y esos 200 milisegundos es el tiempo suficiente como para que entre una voz de un locutor. Y si un locutor entra porque la propagación, aunque le han capado lo que es la antena, la propagación de onda es muy alta, yo juego con las propagaciones de las ondas para poder hablar con otra parte del mundo. Cuando el flux de rayos X, por ejemplo, entra en la atmósfera, que están originados por los vientos solares, ¿no? Baña la atmósfera y mis ondas radioeléctricas se propagan por encima, cabalgan y puedo llegar a lo mejor a Argentina desde Alicante, sin ningún tipo de problema y con poquita potencia, ¿no? Otras veces se utiliza el rebote lunar. Quiero decirte con esto que las ondas de radio son muy caprichosas y se Sí. presentan de muchas formas. Y luego viene una cosa que se llama apofenia. Porque cuando la gente, sí, pero es que he dicho que cómo me llamo y es que me han dicho mi nombre, Pedro. Perdón, vamos a ver la psicofonía. ¿La tienes grabada? Sí, vamos a analizarlo. Y no dice Pedro, dice Cedro, un perro, Sí. un error. Y tú, por la cadencia que lleva ese salto, has confundido. Esto se llama apofenia. Es una especie de pareidolia acústica. Sí, eso estaba Has pensando. confundido, claro, la interpretación de esa voz y entonces estás en un error. Yo tengo un buen amigo, eh, omito su nombre, que es también un conocido investigador del mundo de los ovnis, que me decía, oye, Pedro, que esto es real, ¿qué tal? Yo, pero ¿cómo que es real? Esto, no, porque fíjate, porque a mí me duele un pie y me ha dicho un pie. Bueno, pero bueno, tú has preguntado, te han respondido.
¿Y tú estás seguro? No, no, es que no decía ningún pie. Yo no oía el pie por ningún sitio. Es decir, tenemos un problema con el tema de la Spirit Box que está creando muchísima confusión en la gente. Y yo no digo que no sea interesante de experimentar, porque todo el mundo debería de experimentar con todo. Yo he experimentado con todo prácticamente, ¿no? Desde bobinas que yo he inventado, que entraba a la radio y tenía que ponerle condensadores para que absorbiera esa frecuencia, hasta sencillamente romper un micrófono para ver si podía crear un arco. Es decir, el investigador experimenta. Entonces tenemos que probar todo. Y la Spirit Box es muy interesante para probarlo. Pero yo de verdad pido muchísima cautela. Tienes que saber mucho del tema psicofónico, de haber escuchado muchas psicofonías para saber cómo entra una psicofonía. Porque yo sí he escuchado psicofonías grabadas en la Spirit Box, porque es una radio. Y también se utiliza la radio para captar psicofonías. Entonces, pero te das cuenta de cómo entra. Y parte, de hecho, incluso los 200 milisegundos se los salta. Yo he visto programas de gente que hace investigaciones usando la Spirit Box. A mí personalmente, yo no la he experimentado, pero viendo lo que ha hecho otra gente, sinceramente no me ha dado confianza. A mí me parece que lo que iban era saliendo voces que de repente pasaban por ahí, pero lo que dices tú, de una emisora de radio, de alguien que está haciendo música, anuncios. Sí, y oye, sí, no, nada, tal. Y claro, luego tú ya, si quieres, lo cuadras, ¿no? Lo interpretas como tú quieras. A mí me parece que el sistema bueno, el que te da resultados fiables es el que haces tú y tus compañeros, ¿no? El tener un protocolo de investigación, tener constancia y hacer las cosas con tranquilidad, ¿no? Lo que dices tú, claro. Tú no pones en Aventura del Misterio, tú no pones todas las horas que te tiras esperando, que son claro. muchas. Que nosotros lo vemos y decimos, uy, le ha salido algo en 5 minutos. No, tú te tiras horas ahí esperando para que consigas alguna psicofonía, ¿no? Claro. Y a mí no me dan, personalmente, no me da ninguna confianza lo de la Spirit Box. Claro, es que sí. es muy importante y además te agradezco mucho que me hayas preguntado eso, porque yo no quiero ser el malo de la película que diga, no, la Spirit Box, todo el mundo que la utiliza es un tal. No, yo digo que yo no la utilizo porque a mí me supone una posibilidad de error muy grande. Y la he utilizado, claro, para ver. El otro día estaba con mi querida Laura Falcó del Colegio Invisible y pusimos una Spirit Box ahí porque a ella le gusta. Bueno, pues utilízala, genial. Yo personalmente no puedo dar crédito de todo eso porque, desde mi punto de vista personal, porque el nivel de error es muy grande y suficientes errores tenemos ya plausibles dentro de lo que es la experimentación como para ahora coger una radio que hace un escáner y ponerte a escanear. Es un poquito complicado. Vale, te voy a hacer un par de preguntitas más antes de... Y alguna que digáis aquí antes de despedir a Pedro, que ya estará cansado todo el día de estar trabajando y haciendo sus investigaciones aparte. Y también por deferencia, por agradecerte, no quiero abusar de tu tiempo ni de ti, haber estado en este pequeño canalito. Nada. Te quería preguntar, yo sé que tú eres una persona muy estable desde el punto de vista emocional y psicológico, pero porque también yo creo que hay que estarlo para adentrarse en este tipo de investigaciones, porque si no puedes sugestionarte bastante. Pero a pesar de eso, ¿ha habido alguna psicofonía que a ti te haya terminado por afectar de alguna manera, que te haya quitado un poco el sueño, que te haya asustado? ¿Alguna vez te ha sucedido? Sí, claro que sí. Y hay psicofonías que bueno, porque ahora no me acuerdo, ¿no?, de algunas, pero hay psicofonías que se me han repetido en sueños, pero súper claras. Y hay psicofonías que me han impresionado mucho. Yo recuerdo una que venía yo de un programa de la Euskal Televista, de la ETV,
Y bueno, pues cuando aterrizó mi avión aquí, me puse yo aquí exactamente donde estoy, con los pies encima de la mesa y fumando una pipa. En aquel entonces fumaba pipa. Bueno, fumaba. No fumo. Hoy vapeo, pero no fumo. Pero bueno, el caso es que yo me pongo aquí y, bueno, había tenido un programa que era un debate con detractores del misterio y tal. Me había salido muy bien y había funcionado muy bien. Pero claro, yo conecté los aparatos que tengo detrás, me pongo tranquilo y digo, bueno, voces amigas, si estáis ahí, me gustaría que me dierais un mensaje claro, mensaje fuerte desde vuestro mundo, que me intentaseis demostrar algo para yo callar muchas bocazas que hay por ahí. Y de repente, Susana, por los altavoces, está haciendo otra radio, aparece una voz de un niño que, ¡buah!, me dice, hola, Pedro, estoy muerto. ¿Por qué estoy muerto? Claro, la recuerdo. Y recuerdo que me levanté, me fui a la salida de mi estudio y mirando a la nada, apagué la luz y dije, si me estás escuchando, me estás viendo, no sé por qué estás muerto. No puedo responderte. Pero yo, Susana, sabía que no estaba solo. Sabía que ese niño estaba aquí. Esto fue hace muchos años ya. Pero yo sabía que ese niño estaba aquí. Eso, evidentemente, te cambia la forma de pensar. Y porque se han dirigido a mí, que vale, que tengo miles y miles y miles de grabaciones que me hablan a mí directamente, qué tal. Pero esa fuerza que parecía que estaba detrás de la radio hablándome, y yo todo este estudio lo tengo blindado como una jaula de Faraday, más o menos. A mí no me dejó igual, no me dejó indiferente. Y te puedo asegurar que esa noche me fui pensando con esto. Claro. Y no es que sea la más aterradora de las psicofonías, al revés, es la que más carga me da, ¿no? Pero eso, no sé, te dice que hay algo ahí consciente, que a lo mejor el hecho de morir aquí en este mundo puede ser, podría ser, renacer en otra dimensión. Posiblemente. Otro día ya hablaremos de lo que es la cuántica y las posibles multidimensiones donde puedan albergarse este tipo de energías. Pero están ahí. Por eso, ya te digo que yo no tengo miedo, yo me meto, ya me has visto que me meto en cualquier sitio. Sí. Yo solo no tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque sé que voy protegido, no pasa nada. No tengo miedo. Si me sale por ahí el espíritu de Belfegor a asustarme, pues bienvenido es, lo grabaré y lo pondré aquí para que lo veamos. Estoy esperando que me aparezca, ¿no? No sé, pero así es el tema. A mí la psicofonía más aterradora para mí, pero aterradora desde el punto de vista emocional, no del punto de vista más material, ¿no?, sino emocional, es aquella que además ya no nunca la pusiste durante un tiempo y luego dejaste de divulgarla porque te La del contestador automático. Por favor, la de esa del contestador automático de un señor que acababa de fallecer y les deja el mensaje a su familia de me levanté esta mañana y cuando me levanté y se corta. Y además yo he podido escucharla, sí. Te voy persiguiendo y es terrorífica emocionalmente hablando. Esa psicofonía, la voz es identificable, ¿vale? Desde el punto de vista fonográfico, foniátrico. Es decir, que conserva el tono, que conserva el timbre, que conserva la frecuencia normalizada. Es una voz absolutamente paranormal. No es una voz natural, no es una psicofonía al uso. Por eso es tan clara. Primero, porque aparece en una llamada telefónica. Sí. Y aparece. Y lo oyeron. Es una voz de tipo paranormal, que son voces muy fuertes, que tienen un mensaje muy importante que decir y que tienen una carga impresionante. Cuando aparece una voz paranormal,
cuidado. Sí, sí. Pero ya, lamentablemente ya no se puede escuchar, pero la verdad es que es... Puedo ponerla porque los familiares me dieron permiso, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, voy alternándola y tal, ¿no? Pero no me gusta porque es reconocible la voz Por de la eso, persona. si yo te escuché que tú decías, yo creo que en un programa que estabas con Mariano, y tú le decías, es que es reconocible, no la quiero, no sé si fue eso que los familiares te dijeron, es que es muy reconocible la voz. Entonces, tal. Claro, era un personaje Y famoso, además sí, cantante, y bueno, pues encima cantante, pues vale que la voz era ya de más ancianito, sí. pero se le reconocía perfectamente. Los familiares lo reconocían perfectamente y los amigos también, porque yo lo he visto. Y entonces no suelo abusar mucho de ella. La pongo en foros, en congresos, muchas veces específicos de psicofonías que entran por diversos medios eh, espontáneos, ¿no? Pues Aquí, por aquí me alguna hacían, nevera, sí. hasta una nevera llegó a decir una voz paranormal. ¿Qué? Sí, Pedro, las, ¿qué dices? las neveras tienen como, bueno, no todas, pero algunas tienen un altavoz que es un zumbador, es un pip o pip que te Yo lo hacen. tengo, yo lo Sí, tengo. ¿verdad? Bueno, pues recuerdo un caso que estuve estudiando en el que, bueno, pues la nevera, de la nevera salió una voz. La persona que fue testigo de esto, me juraba y me perjuraba, ¿no? Yo monté equipo y te puedo asegurar que en esa cocina, más o menos triangulando hacia la zona de la nevera, capté una voz paranormal que posiblemente podría ser la misma, ¿no? Así que ya te digo que pueden salir, incluso con los altavoces, sin conectar a un sistema de amplificación, la simple Están, bobina puede están deseando comunicarse con nosotros, por supuesto, por porque supuesto. a veces no lo buscas, pero lo encuentras. Y es Es que porque están vienen a, deseando. es que vienen a ti, está claro, vienen a ti, tú lo has dicho, buscan comunicarse con nosotros. Es apasionante. Te tendría 228 horas, pero sé que tienes que dormir, tienes que comer. Suelo hacerte Soy humano. una pregunta que me hacían sobre cuál era tu opinión sobre la mítica psicofonía del infierno de Bueno, Argumosa. yo la analicé, me la pasó mi querido Santiago Vázquez para un programa de Copérnico García y bueno, la estuve analizando, me parece que eran 4 minutos de lo que era la inclusión. Y bueno, me parece súper interesante. Evidentemente confío 100% en el profesor Germán de Argumosa, mi querido amigo Germán, y de verdad lo digo que para mí no tiene ninguna duda el hecho de cómo él describe el proceso de grabación, porque lo sé, lo conozco. Y bueno, pues me sorprende el contenido de la grabación. Todo el análisis que yo hice venía a exponer un texto súper grande, esto requeriría un programa entero, ya te digo, Ya. de una especie de obra de teatro, o bien una snuff movie de estas películas que Mm. mataban a la gente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en inglés. Y hay muchísimas cosas en inglés. Muchísimas cosas en inglés. Aunque algunas personas han llegado a escuchar el me ahogo, me ahogo, me ahogo, que se escucha en castellano, el propio Germán de Argumosa, el propio profesor Germán de Argumosa, ya estableció un fenómeno muy interesante que ocurría con las caras de Belmez, y era el Sí. fenómeno de la bivalencia. Es decir, se formaba una cara y con el ojo de una cara se formaba otra cosa, otra cara. O bivalencia e incluso trivalencia, ¿no? Cuando el fenómeno abunda mucho. Y en este caso, cuando se produjo esta grabación, es muy probable, yo la entiendo perfectamente en inglés, la he decodificado, estuve 5 días con la grabación, ya te digo, intentando no solo escucharla, sino filtrarla, quitarle los espuros, porque lo que yo analicé fue una copia de la copia, con lo cual estaba muy contaminada, ¿no?
eso requiere pues un proceso mucho más. Pero me parece extraordinaria. Yo no creo que sea una psicofonía, se lo he comentado en alguna ocasión a Santiago, a mi querido Santi. No creo que se trate de una psicofonía al uso, para mí es algo extraño. Evidentemente no tiene la capacidad que tiene una psicofonía de deflagrar con pulsos energéticos. No, eso es como una grabación que está hecha de otro tiempo, de otro momento, de otra situación. Insisto, si confío en esta grabación es porque la hizo Germán y sé cómo se realizó. Bueno, Pedro, que una cosa, me encantaría que en otro momento, quizás cuando pase el verano, Claro. Pues me encantaría que tuvieras un huequito en tu agenda para que hablásemos de la Ouija, porque me apetece mucho hablar de ello contigo. Aparte, tú has creado tu propia Ouija, que eso también pondremos el enlace para que, por si la gente lo quiere, y me encantaría que encontraras un hueco y hablásemos de la Ouija. No, a mí será un placer. Y nada, que muchísimas gracias. Yo te despido de aquí y me voy a quedar un poquito más con el chat, hablando de lo que nos has contado. Y luego te mando un mensajito para darte las gracias bien, como se tiene que dar, ¿vale? Pues nada, Susana, que un placer para mí. De verdad, enhorabuena por tu programa, que lo estás haciendo estupendamente. Eres una reportera maravillosa, porque sabes buscar las preguntas apropiadas para las cosas apropiadas, y eso dice mucho de ti. Que un beso muy fuerte, un beso a toda la gente del chat y que gracias por existir. Gracias a ti también. Nos vemos pronto para la Ouija, ¿eh? Muy bien. Chao.